tal? Es jueves, estamos en vivo a través de la pantalla de Fox Sports. Bienvenidos todos, ¿cómo les va? Ayer habló Riquelme y habló de la nueva Bombonera. Cambió la perspectiva, cambió el punto de vista si comparamos lo que era Riquelme hablando antes de las elecciones. Es cierto, la Bombonera está sujeta a revisión casi permanente. Hay muchos proyectos que conviven, ninguno todavía consolidado, pero hay una emergencia. Boca puede llevar 4 veces más el público que lleva todos los fines de semana donde juega Boca y cuando juega Boca de local a la cancha. Y se está perdiendo un gran negocio, y esto es lícito pensarlo. Sucede que después entran en juego otras cosas, lo que la Bombonera, tal cual la conocemos, significa. Riquelme antes de las elecciones había hablado de ir a tomar mate con todos los vecinos que viven atrás de la zona de los palcos, en las 2 manzanas que Boca tendría que comprar para ampliar eventualmente su estadio. Lo que cambió respecto de la mirada preelectoral es que no está pensando en ir a tomar mate con los vecinos, sino invitarlos de alguna manera, persuadirlos, convencerlos y expandir posiblemente el consenso, si lo logra, para ampliar la Bombonera. Pero con una diferencia, no la Bombonera de ancho, sino la Bombonera de alto. No hay manera que nosotros, desde el punto de vista arquitectónico, hagamos ningún tipo de valoración porque no sabemos del tema. Estarán los especialistas para eso. Pero se suma otra vez, o se superpone, si quieren, a otro de los tantos proyectos que antes del periodo electoral habían puesto sobre la mesa diversos candidatos, incluidos algunos socios vitalicios de mucho tiempo. Aquel, por ejemplo, que sí tiene prácticamente, según su criterio, convencida todas esas 2 manzanas para vender por lo menos en un 30% los terrenos y lograr la tantas veces postergada ampliación del estadio. La otra es mucho más ambiciosa, de otro candidato en su momento, antes de las elecciones, ¿no? Llevar la Bombonera flamante, radiante, tipo Santiago Bernabéu moderno a la isla de Marchi. Unos pocos metros de donde hoy está la Bombonera, unida por puentes, viene el sur-sur de la zona de Puerto Madero, ampliarlo a más de 80.000 espectadores y convertirse, ¿por qué no?, tal vez en el estadio más grande de Sudamérica con espectadores sentados. Cosa que Boca puede hacer tranquilamente porque sus hinchas son muchísimos. Y de esto no hay prácticamente dudas. Pero es mucho más oneroso. Y no quieren, por lo menos hoy, en la plataforma electoral, que Boca se mueva del lugar donde está. Por una cuestión que es indiscutible y hay que considerar, y es fundamental: la pasión, la historia del lugar. Lo que significa un espacio donde, por ejemplo, Carlos Alcaraz, estrella del tenis, una de las primeras cosas que quiso hacer es conocer la Bombonera. Ustedes saben que el circuito turístico alrededor de la Bombonera tiene toda una entidad, más que ninguna otra cancha en el fútbol argentino. Hay colas de turistas de todo el mundo que la quieren conocer, quieren ver cómo late, cómo se mueve, cómo se siente, independientemente de si Boca juega bien o juega mal. Esa es otra historia, es circunstancial a lo que pasa con la dinámica del fútbol todos los días. La Bombonera tiene una entidad. Y aquí es donde pasamos a la parte más antipática de la historia. La ciudad de Buenos Aires tiene 18 estadios de fútbol en 200 kilómetros cuadrados. Es la ciudad que mayor cantidad de estadios de fútbol concentra en el mundo. Sí, en el mundo. Ustedes imaginarán otras plazas muy futboleras. Alguna de Brasil, Río de Janeiro, San Pablo. 1.600 kilómetros cuadrados y no pasan los 12 estadios de fútbol, con capacidades superiores para las 10.000 personas. Argentina lo supera, entre ascenso y entre descenso, porque hay un montón de clubes del ascenso que están clavados, están dentro de la capital federal. Por ejemplo, Atlanta, por ejemplo, Ferro y otros tantos. Algunos homologados, probados para el fútbol de la primera división, cómodos todavía, bajo circunstancias donde se llega a un nivel de convocatoria muy alto. El caso de River, el caso de Vélez. Los otros en observación constante, permanente. Londres tiene 1.200 kilómetros cuadrados y no pasa de los 12 estadios de fútbol. Y eso que los ingleses, invocando la libertad, ha abierto el juego para que cada club centenario, casi todos, tengan su estadio. Reformado o no, pero tengan su estadio. Pero ni siquiera llega a los estándares de la ciudad de Buenos Aires. Eso sí, ni les cuento si sumamos el AMBA. Vieron que durante la pandemia aprendimos que el AMBA es toda una figura. Ahí estamos hablando de 13.000 kilómetros cuadrados, 61 estadios, síganme el razonamiento, y la mitad de ellos con capacidades superiores a los 10.000. Porque los clubes de ascenso, sea de la B, sea de la C, sea de la D, no son clubes si no tienen su propio estadio. Es su identidad, es la razón de ser, es el refugio, donde se sienten, donde está la identidad. Eso que siempre decimos, la pertenencia.
Entonces el concepto de estadio deportivo en el fútbol argentino pasa por ahí y ahí es donde se hace difícil la negociación funcional a este desborde, a esta explosión de lugares que se contraponen a los nuevos criterios de urbanización en todo el mundo. Los estadios en todo el mundo salen de las ciudades. Y no se piensa solo en un pedazo de tierra para poner una cancha donde haya 2 arcos enfrentados y espacio para tribunas más o menos modestas. Se empieza de afuera para adentro, se empieza desde la periferia para adentro, porque lo que tiene que pasar con un estadio de primer nivel, como todos los que admiramos y miramos todo el tiempo, es que tiene que ser cómodo para que la gente llegue y se vaya, rápidamente y sin riesgos. Dígame si todos los estadios de fútbol argentino cumplen con este estándar. Imposible. Lo que también demuestra que con los campos en pésimo estado se redujo la cantidad de estadios disponibles y se demostró que una fecha del fútbol argentino se puede jugar en menos estadios. Y aquí entramos en un lugar más que sensible, horriblemente sensible, porque ¿quién le dice a un hincha que ese estadio no va más y no se puede usar más? ¿Con qué derecho nosotros desde aquí podemos hacerlo? Pero lo único que podemos dejar acá es una pregunta, como tantas veces hacemos en este espacio. ¿No será momento para reformular algunos fanatismos? Algunos están justificados y otros que están más asociados al marketing. Convengamos que hay clubes en el fútbol argentino que no tienen mucha historia, que tienen largas historias de ascensos, pero con pocos pergaminos, y que a veces toda esa pasión, toda esa inyección, todo ese fanatismo está potenciado desde otro lado. No quiero hablar de Racing, de Independiente, de las distancias, del Giuseppe Meazza, del modelo italiano. No quiero hablar de La Plata. En La Plata hay un estadio que no se usa y tiene una capacidad para 50.000 personas. Está ocioso, está lleno de yuyos. Y su infraestructura es modelo en Sudamérica. Estudiantes y Gimnasia fueron por otra vía. No quiero entrar en sensibilidades, en cosas que incluso son realmente muy antipáticas. Lo único que digo es, a partir del fenómeno Boca, ¿no habrá que repensar un poco el tablero en donde se juega, por lo menos, el fútbol mayor, el fútbol de los campeones del mundo? Dar seguridad, dar previsibilidad, dar contexto. Esa seguridad que nos permite ir y salir y evacuar rápidamente en un lugar que puede concentrar más de 50.000 personas. ¿O Argentina pasa todos los filtros en ese sentido? Estadios que se han metido con forceps y que si tiran demasiado lejos terminan en la terraza de algún vecino. Argentinos Juniors. Claro, nació Maradona. Por eso les digo, es cuestión de revisar, es cuestión de mirar, de sentarse y de ser funcionales a la necesidad. Sí, como siempre decimos, en el país de los campeones del mundo. Empieza la zona central, edición de jueves. Estamos en vivo y arrancamos así.